Mateo 13 nos confronta con una pregunta clave. ¿Cómo está nuestro corazón al escuchar la palabra de Dios? Hoy estamos en nuestro día 19 de nuestro plan de estudio, leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que nos ayudes en esta lectura, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra. Danos sabiduría, ilumina nuestras mentes, ayúdanos a meditar en ella diariamente en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Mateo 13. Parábolas sobre el reino. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Parábola del sembrador. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: El sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Propósito de las parábolas. Y acercándose los discípulos dijeron a Jesús: ¿Por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió: Porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: Al oír, ustedes oirán, pero no entenderán. Y viendo verán, pero no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y han cerrado sus ojos. De otro modo, verían con los ojos, oirían con los oídos, y entenderían con el corazón, y se convertirían, y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Explicación de la parábola del sembrador. Ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales. Este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 70 y otro a 30 por 1. Parábola del trigo y la cizaña. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano,
Entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no, no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Al tiempo de la cosecha, diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo, recójanlo en mi granero. Parábola del grano de mostaza. Otra parábola les contó Jesús. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Parábola de la levadura. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas, 39 litros de harina, hasta que todo quedó fermentado. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo, abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Entonces Jesús dejó a la multitud y entró en la casa. Y se acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús les respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Parábolas del tesoro escondido y la perla de gran valor. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Parábola de la red barredera. El reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Parábola del dueño de la casa. ¿Han entendido ustedes todas estas cosas? Sí, le dijeron ellos. Entonces Jesús les dijo, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Jesús enseña en Nazaret. Sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas se fue de ahí y llegando a su pueblo les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo este tal sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él.
Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos. Para reflexionar. Misterios del reino y el llamado a examinar el corazón. En Mateo 13 vemos un cambio significativo en el ministerio de Jesús. Él comienza a hablar a las multitudes en parábolas. Porque ¿Por qué este giro en su enseñanza? Sus discípulos le preguntaron lo mismo. Jesús respondió que a ellos se les había concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a la multitud no. Así se cumplía la profecía de Isaías. Escuchen bien, pero no entiendan, miren bien, pero no comprendan. Isaías 6:9. Las parábolas eran, por tanto, una forma de revelar la verdad a los que creían y al mismo tiempo un juicio velado sobre aquellos que endurecieron su corazón. Las mismas palabras que iluminaban a unos oscurecían a otros. Jesús declara bienaventurados a sus discípulos. Sus ojos veían y sus oídos oían. Ellos estaban presenciando lo que muchos profetas desearon ver, pero no vieron. Pedro más adelante diría lo mismo, que la salvación que ahora disfrutamos fue anticipada para los profetas, anunciada por el Espíritu y deseada incluso por los ángeles. Primera de Pedro 1:10 al 12. Qué privilegio tenemos de conocer y comprender el Evangelio. Nuestro corazón necesita recordar que la historia de nuestras vidas no se trata de nosotros mismos, sino de Cristo. Gracias al Padre que abrió nuestros ojos y oídos, no por mérito nuestro, sino por pura gracia. Que no perdamos el asombro de esta verdad en medio de la rutina diaria. ¿Qué tipo de terreno eres? La parábola del sembrador nos invita a examinar el terreno de nuestro corazón. La semilla es la palabra de Dios, pero no siempre produce fruto, dependiendo del corazón que la recibe. El camino. Oyen, pero el enemigo arrebata la palabra antes de que germine. Los pedregales. Reciben con gozo, pero sin raíz. En la prueba caen. Los espinos oyen, pero las preocupaciones y placeres ahogan la palabra. La buena tierra. Oyen con corazón recto, retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Pidamos al Señor que prepare nuestro corazón para ser buena tierra y también intercedamos por otros que aún no han recibido la palabra con fe. El reino crece y transforma silenciosamente. Las parábolas del grano de mostaza y la levadura nos enseñan que el reino comienza pequeño, pero su impacto es inmenso. Aunque su avance puede parecer lento e invisible, Dios está obrando. Así, con una semilla se convierte en un árbol, o la levadura fermenta toda la masa. El reino transforma vidas, hogares y comunidades. Así es que no desmayes si hoy ves poco. Dios es fiel para hacer crecer lo que Él ha sembrado. El valor incomparable del reino. Jesús también comparó el reino con un tesoro escondido y una perla de gran valor. Quien encuentra el reino está dispuesto a dejarlo todo por él. ¿Qué estás dispuesto a soltar por seguir a Cristo? ¿Es Él tu mayor tesoro? La red y la separación final. La parábola de la red barredera y la del trigo y la cizaña nos muestra que en este mundo, incluso en la iglesia visible, coexisten creyentes y no creyentes. Pero vendrá el tiempo del juicio en que Cristo separará a unos de otros. Esta verdad nos llama a la paciencia, al discernimiento y a la santidad. Jesús fue rechazado en su propio pueblo. Aún con todo su poder y sabiduría, Jesús fue menospreciado en Nazaret. La gente no podía creer que el hijo del carpintero hablaba con tal autoridad. Por su incredulidad, no hizo ahí muchos milagros. Esto nos recuerda que la incredulidad limita nuestra experiencia del poder de Dios. Examinemos si hay áreas en nuestra vida donde hemos cerrado el corazón. Dios nos libre de un corazón incrédulo. Para meditar, ¿qué tipo de tierra hay en tu corazón? ¿Es fértil o necesita ser labrada? ¿Está creciendo la semilla del reino en tu vida? ¿Es el reino de Dios tu mayor tesoro?
¿Estás dispuesto a renunciar a algo con tal de obtener a Cristo? ¿Manifiestas fe y obediencia al oír la palabra o endureces tu corazón? ¿Dónde has visto incredulidad en tu vida últimamente? ¿Confías en el poder de Dios más que en tu sabiduría humana? Oseas 10:12 dice, siembren para ustedes según la justicia, sieguen conforme a la misericordia, rompan la tierra para sembrar, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que venga a enseñarles justicia. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día número 19. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.